Prometíamos que íbamos a hablar de política internacional y para eso vamos a hablar con una persona que yo respeto muchísimo, creo que es una de las personas que más conocen de la política, de lo que sucede en nuestro subcontinente, ¿no? En Sudamérica. Ella es politóloga y política argentina de la Unión Cívica Radical. Fue diputada nacional por la provincia de Santa Fe de 2001 a 2005 y como presidenta de la Convención Nacional de la UCR entre 2012 y 2017 fue la primera mujer en el cargo, esto hay que señalarlo. Y como parlamentaria del Mercosur desde 2015. En abril, en el marco de la Comisión de Presupuesto y Asuntos Internos del Parlamento del Mercosur, fue elegida como vicepresidenta para el periodo 2024. Y Lilia Puig, que de ella se trata, además, es mi compañera de bancada. Nos sentamos uno al lado del otro. Ahí, compañeritos. Exactamente, en el Parlasur. Y bueno, vamos a hablar de Parlasur porque la gente sabe muy poquito acerca de esto, ¿no? Y lo poco que sabe ha sido bastante vapuleado por la prensa. Lilia, un gusto saludarte. ¿Qué tal, Federico? Buenas tardes, encantada. Sí, un gusto hablar con vos. Bueno, decía que el Parlasur tiene mala prensa. Mira, el otro día estaba, me acuerdo en la tele, estaba en la Nación, y comentaban sobre las dietas de los senadores y qué sé yo, ¿no? Que son como 9 lucas ahora lo que están cobrando. Y a pesar de la mala prensa, me parece que el Parlasur debiera ser un poco el reflejo, ¿no? de los parlamentos, porque siempre lo decimos, no solo laburamos ad honorem, sino que no tenemos asesores, no tenemos choferes, no tenemos despacho, no tenemos nada. No tenemos nada, hay que decirlo. Ni fueros, ¿no? Eso es importante. Y eso también es importante, ¿no? A propósito de este tipo que traficaba pornografía infantil, que se pudo escapar precisamente porque tenía fueros. Nosotros no tenemos fueros, de modo que, insisto, me parece que se ha convertido en un ejemplo el Parlasur. Pero bueno, Lilia, ¿por qué no le explicamos un poco a la gente? Aprovechamos y le explicamos qué es el Parlasur. A ver, ¿qué es el Parlasur? Porque eso es un poco la decana del Parlasur. Mira, el Parlasur, yo le diría lo que le digo a mis alumnos. Yo doy clase en un curso de integración de la Universidad Austral y trabajo sobre el Parlasur. Y les digo que el Parlasur es un parlamento en construcción, en proceso de construcción. No es un congreso en el sentido tradicional de cuando se organiza un Estado, el gobierno de un Estado y una constitución, y se establece un congreso y ahí mismo empieza todo junto, se eligen a los representantes y rápidamente se arman sus instituciones y demás, internas, ¿no? El Parlamento del Mercosur es una institución que viene siendo constituida desde el 2007, pasó una primera etapa con una integración de una representación indirecta de todos los países, es decir, quiere decir indirecta, que en cada congreso se constituya un grupo de diputados y de senadores, en el caso del bicameralismo, que en realidad tenemos bicameral en todos lados, tanto en el Uruguay, como en el Paraguay, como en Brasil, como en la Argentina, y esos legisladores se constituían como un bloque de la delegación de cada país, porque es un parlamento integrado por los países miembros del Mercosur. Cuando se realizó el protocolo, digamos, el acuerdo internacional que fue votado en la Argentina también, porque los acuerdos del Mercosur implican una ley, primero deben ser aprobados por el Congreso, se acordó un cambio, digamos, en el sentido de que primero había una representación igualitaria, y después se fue modificando tratando de acercarse a una proporcionalidad con la cantidad de habitantes, ¿no? Claro. Y esa cuestión de la proporcionalidad se modificará definitivamente el día que todos los países tengan sus representantes electos en forma directa. No es obligatorio que las elecciones sean directas para todos los países, porque nunca hay que olvidarse que el Mercosur
no es una institución como es la Unión Europea, donde hay delegación de soberanía. Claro. Aquí no hay delegación de soberanía, cada país mantiene su soberanía, y este órgano es un órgano que no podría, bajo ningún punto de vista, dictar una norma obligatoria para los congresos, porque no hay delegación de soberanía. Pero sí, lo que sí puede hacer el Parlamento del Mercosur es proponer a los congresos normas, es decir, leyes. Se llaman normas porque así lo establece el protocolo constitutivo del Parlamento, ¿no? Esos proyectos de norma, una vez que son votadas en el Parlamento, son de tratamiento obligatorio para los congresos. Total. Me parece que eso es algo que la gente no sabe. Total. Lilia, bueno, ya yendo un poco a los últimos debates, a las últimas conversaciones que se produjeron en la última reunión, hubo una especialmente importante que yo no pensé, la verdad que no era optimista con que fuera a salir, que fue una declaración en relación con Venezuela, que entre otras cosas dice, es bastante extensa, pero me parece que este párrafo es bastante significativo. Dentro de la declaración se dice que cesen las intimidaciones hacia la sociedad civil en Venezuela. Es un comunicado, digamos, que si bien salió un poquito lavado a gusto de varios de nosotros, es muy importante porque salió por unanimidad. Hasta hace poco era impensable que representantes, sobre todo de Brasil, de Bolivia, sobre todo los más cercanos a Lula y a Evo Morales, pudieran firmar este documento, y sin embargo salió. Vos diste además un gran discurso en defensa, y bueno, y parte de la redacción también te pertenece. ¿Por qué no nos contás un poco en qué consistió esta declaración? Bueno, es una declaración que está en línea con las declaraciones del Parlamento Europeo, porque fundamentalmente, como nosotros tenemos ahí un proceso de acercamiento con el Parlamento, digamos, con Europa y con la Comunidad Europea, desde hace ya 20 años que estamos tratando de hacer ese acuerdo famoso, Unión Europea-Mercosur, a mí me parecía que había que mantener un criterio similar, analógico, digamos, no igual, pero analógico. Yo sé que vos te estás refiriendo a no haber pedido más que la presentación de las actas que para demostrar quién había ganado las elecciones. En realidad ese es un argumento fuerte, aunque parezca débil, porque las actas no las pueden mostrar. Claro. Y al no poder mostrar las actas, lo que queda claro es que no han ganado las elecciones, claro. Que Maduro no ganó las elecciones. Las elecciones las ganó González Urrutia, que es el presidente electo por los venezolanos. Yo creo que la declaración también tiene otra cosa importante, que es el reconocimiento de que hay desapariciones forzadas, que era algo que nunca se aceptó en el Parlamento del Mercosur. Yo tengo muy presente lo que fue todo el proceso del 18, creo que fue 17 y 18, cuando eran las movilizaciones y los atacaban en las movilizaciones y mataban a los muchachitos. Y se llevaban la gente presa y bueno, se la llevaban detenida, y después había gente que desaparecía, como también recuerdo el caso de un concejal que fue tirado desde una de las ventanas del helicoide, un hombre que había estado en los Estados Unidos, había vuelto, había ido al Congreso de los Estados Unidos a denunciar la situación venezolana. Cuando volvió lo secuestraron y un día para otro apareció suicidado en el helicoide, y bueno, se sabía, había habido una desaparición forzada ahí. En esos momentos el grupo progresista, que era el que, digamos, gobernaba, te podría decir, el Parlamento, porque tenía una mayoría muy fuerte entre quienes se integraban a esa bancada progresista, tanto del lado de Uruguay como de Paraguay, de Brasil y de Argentina, que comprendía fundamentalmente a todo el peronismo. En el caso de la bancada argentina, bajo ningún punto de vista aceptaban el tratamiento de los problemas de derechos humanos en Venezuela. Entonces me parece que esta declaración, que por unanimidad reclama por la libertad de los detenidos, que denuncia la existencia de desapariciones forzadas, que responde en forma casi inmediata
a lo que fue la sanción de la ley de ilegalización, de práctica y la ilegalización de organizaciones de la sociedad civil, que fue el viernes anterior a la reunión del lunes que tuvimos la sesión. Me parece que desde el punto de vista del Parlamento tiene un progreso político muy importante en términos de defensa de un régimen democrático o en la búsqueda de un régimen democrático. Por supuesto que habrá que seguir trabajando para que se siga en esta línea. Y antes de terminar, para informarle a la audiencia, nosotros trabajamos mucho con, digo nosotros, los demócratas que estamos adentro del Parlamento hace bastante tiempo, trabajamos con los representantes de la Asamblea Nacional Venezolana, que fue la asamblea que la oposición ganó en el año 2015. Y el Parlamento del Mercosur fue una herramienta de protección de la vida y de la libertad de esa gente. Porque ellos venían a veces a escondidas, nosotros los sosteníamos a veces económicamente, a veces le dábamos de comer, porque venían sin recursos, pero usaban el Parlamento como una vía de denuncia de lo que estaba pasando en Venezuela. Entonces yo soy de las que creo que hay que conversar más sobre el Parlamento del Mercosur, porque es una herramienta de diplomacia internacional extraordinaria, pero hay que saber usarla, ¿no? Totalmente. Lilita, un gustazo, la verdad que te comprometo a que otro día conversemos, y si algún día andás por acá por Buenos Aires y andás cerca del Congreso, estamos ahí a poquitos metros, te podés venir al estudio, te vamos a recibir con todo gusto. Pero con mucho gusto. Bueno, Lilia, te mandamos acá un abrazo grande y conversamos en breve. ¿Cómo no? Hasta luego. Chau, chau.